Trataré de resumir los eventos que se produjeron en la fatídica jornada del 9 de agosto del año 378 después de Cristo. En los primeros momentos de la oscuridad, cayendo ya la noche, el emperador fue herido de muerte por una flecha, pero no murió inmediatamente, sino que fue conducido por algunos de sus guardaespaldas y eunucos a una cabaña cercana, donde trataron de atenderle manos inexpertas. Sus perseguidores, los bárbaros, trataron de tomar esa cabaña por las armas, pero no fueron capaces, fueron asaeteados desde los balcones con flechas y venablos, de modo que trajeron consigo teas y leña, las amontonaron en torno a esta cabaña, prendieron fuego y, de este modo, quemaron tanto la cabaña como sus moradores. Y de este modo tan miserable, quemado vivo y a manos de los bárbaros, doblemente humillante para la mentalidad de un alto dignatario romano del siglo IV, fue como pereció Flavio Valente, el emperador de la pars oriental del imperio, de la mitad oriental del imperio. Recordemos que por entonces el imperio estaba dividido en dos mitades, administrativamente, cada una con su emperador, aunque trabajaban conjuntamente y sentían un sentimiento de unidad mutua. Pero en esta cabaña no solamente se consumió la carne del emperador, sino también una forma entera de entender el Estado romano, una forma de comprender la relación entre el Estado y los bárbaros, de Roma y los bárbaros y sus vecinos, que tendría inmensas y muy profundas consecuencias en el devenir histórico tanto del Imperio Romano como de Occidente en su conjunto. A partir de entonces, las relaciones, como digo, entre bárbaros y Roma cambiarían para siempre. Autores modernos estiman que entre 10.000 y 26.000 romanos, legionarios romanos, perecieron en aquella jornada en el campo de batalla de Adrianópolis. Esto conviene ponerlo en perspectiva porque el imperio, por aquel entonces, el imperio en su conjunto, no debía de sobrepasar 70 millones de habitantes. 10.000, 26.000 muertes en una sola jornada de combate para un imperio de 70 millones de habitantes es una cifra a considerar. Según Amiano, esta es la única derrota romana que, junto con la de Canas, 6 siglos anterior, muy anterior por tanto en el tiempo, desembocó en una absoluta y total masacre. Hasta 2/3 del ejército romano perdieron sus vidas en este campo de batalla de Adrianópolis. Pues bien, ¿cómo pudimos llegar a este punto? ¿Qué pudo fallar tan estrepitosamente para que un imperio en apariencia sólido y firme, como era el imperio romano, sufriera un varapalo de estas dimensiones bíblicas? Y podemos suponer que esto era un síntoma quizás de la inminente descomposición del imperio. Para responder a estas y otras preguntas debemos, en primer lugar, remontarnos unos cuantos años atrás, a principios del siglo III después de Cristo, y remontarnos también a un espacio al norte del Mar Negro, a las llamadas estepas pónticas. En la ilustración representa estos momentos finales de la agonía del emperador Valente, consumido por las llamas en esta cabaña de la región de Tracia, actualmente la moderna parte europea de Turquía. Bien, como digo, debemos remontarnos unos cuantos años atrás, a principios del siglo III después de Cristo, porque hacia el año 220-230 después de Cristo somos testigos, se documenta arqueológicamente la aparición de una serie de gentes nuevas que colonizan la región de la estepa póntica, es decir, el norte, como ven, el norte del Mar Negro, una región que se corresponde aproximadamente con la Ucrania moderna, el este de Rumanía y Moldavia. Estas nuevas gentes, que se conocen arqueológicamente como cultura de Cherniahov, no son sino la manifestación arqueológica de la presencia de unos nuevos habitantes en esta región, como digo, venidos del norte, de la región del Vístula, gentes que eran de habla germana, su lengua era germánica, emparentada, por cierto, perteneciente a la macrofamilia de lenguas germánicas y emparentada, por tanto, con lo que hablaban otros germanos más a occidente del imperio, muy similar. Y, bueno, estas gentes, ¿por qué aparecieron en este lugar? Probablemente llegaron atraídos por la gran riqueza de la tierra, y es que, en efecto, a día de hoy también, Ucrania y los valles fundamentalmente del Dniester y el Dnieper son zonas, el Bug, también Bug meridional, son zonas, como vemos en pantalla, son zonas de alto rendimiento agrícola,
no en vano se puede considerar incluso el granero de Europa en algunas ocasiones, ha sido así denominado, y por tanto, bueno, pues los godos evidentemente perseguían un nuevo lugar de donde asentarse en estas fechas de principios del siglo III y lo encontraron en este espacio que estaba relativamente vacío de población. Había una demografía bastante liviana, bastante escasa. El lugar estaba ocupado previamente, pero por sármatas y alanos fundamentalmente, por gentes de habla irania, por cierto, pero, como digo, escasamente poblado. Estas gentes, sármatas y alanos, de hecho, practicaban un género de economía, un modo de vida seminómada y una economía fundamentalmente basada en el pastoreo, en la ganadería, en las grandes extensiones de lo que hoy sería Ucrania, Moldavia. Ahora bien, los godos, por el contrario, trajeron consigo innovaciones tecnológicas importantes, fundamentalmente la reja de arado, de hierro, y una tecnología agrícola mucho más eficiente de lo que se había practicado en esa zona hasta la fecha. Por tanto, en resumen, en muy poco tiempo, y como era de esperar, se impusieron sobre los pueblos preexistentes, estos sármatas y alanos y otros pequeños pueblos, taifales, érulos, que habitaban en esta región, y establecieron una miríada de grandes poblaciones, de poblados de relativo tamaño, con gran especialización laboral, con una sofisticación y una gran riqueza material. Fabricaban, de hecho, armas, vidrio, cosas que hasta la fecha normalmente solamente se fabricaban en el Imperio Romano y se exportaban al Barbaricum, al territorio de los bárbaros, pero que, merced a este gran desarrollo económico de la agricultura fundamentalmente, y a partir de ello de todo lo demás que experimentaron los habitantes de la cultura Chernajov, estos godos, merced a ello pudieron desarrollar también talleres y objetos fabricados, manufacturados, que podían exportar, vender al resto a sus pueblos vecinos, incluso al propio Imperio Romano, y que, por supuesto, lógicamente, les revertían a su vez en pingües beneficios. No formaban un único Estado, es importante recalcarlo. En este primer momento estamos hablando de distintos asentamientos, cada uno con sus líderes, y que se unían solo ocasionalmente para circunstancias muy puntuales, pero por lo general estaban desunidos. Hablaban todos el mismo idioma, una cultura muy semejante, pero en desunión. Las relaciones con los antiguos pobladores, estos que acabo de mencionar, sármatas y alanos, fue bastante desigual. Por un lado, los godos se impusieron sobre estas gentes, como acabo de contar, dominándolos y convirtiéndolos en sus súbditos, en la mayoría de los casos. Y por otro lado, eso sí, los godos adoptaron muchísimos elementos culturales de estos pueblos, de estas gentes. Por ejemplo, y uno de los detalles más llamativos a día de hoy es la práctica de la deformación craneal, una práctica que era propia de las culturas, de algunas de estas culturas de la estepa póntica, fundamentalmente de los alanos, como el jinete que vemos en la imagen de la derecha, con el cráneo deformado, y que se aprecia en multitud de necrópolis, en los restos óseos humanos de los miembros de estas culturas godas, que, como digo, tomaron esta tradición, esta costumbre de los pueblos alanos a los que habían sometido. En la imagen de abajo a la izquierda pueden observar la forma en la que se conseguía esta deformación de los cráneos, mediante dos vendas enrolladas en torno al cráneo del niño o la niña de pequeño, y iba creciendo y se le iba deformando el cráneo en forma alargada. No sabemos qué significaba y por qué lo hacían, pero lo más probable es que fuera un símbolo de estatus, es decir, una forma de representar externamente a las élites de estos pueblos, como digo, tanto alanos como godos posteriormente. Por tanto, podemos hablar de un ambiente multiétnico, en el que los godos son la élite dominante, pero luego tenemos sármatas, alanos, taifales, toda una serie de otros pueblos. Uno de los elementos importantísimos que dio gran preeminencia a la cultura Chernajov, a la cultura de los godos, fue que casualmente dominaban uno de los ramales de la ruta del ámbar. La ruta del ámbar, como saben, no había solamente un ramal, había varios, y consistía en trasladar ámbar desde el Báltico hasta el Mediterráneo, a través de distintas rutas. Una de ellas, el ramal más oriental, atravesaba precisamente, bajaba por el Vístula, remontando el Vístula, y después el río Dniester. Y una vez allí alcanzaba el Mar Negro, y de ahí a Constantinopla, y de ahí al resto del mundo romano, del Mediterráneo, donde era vendido. El control, el dominio de esta ruta comercial del ámbar, lógicamente, pues proveyó de pingües beneficios al pueblo godo. No era el único elemento con el que comerciaban, pero sí uno de los principales.
La relación con Roma fue bastante contradictoria. Por un lado, como acabamos de ver, comerciaban intensamente. De hecho, era muy común encontrar romanos conviviendo con los bárbaros, con los godos, en la región de la cultura Cherníhov. Incluso esclavos, por cierto, porque muy pronto los germanos empezaron a asaltar el Imperio Romano en distintas invasiones, aprovechando, eso sí, y esto es una constante que veremos una y otra vez, aprovechando siempre, y como es lógico, los momentos de mayor debilidad del imperio, de debilidad política, las luchas intestinas dentro del imperio, las luchas entre candidatos al trono, las guerras civiles dentro del imperio. Estas eran las ocasiones en las que los godos aprovechaban para asaltar el imperio con pequeños grupos armados, o no tan pequeños, con el objetivo fundamentalmente de rapiñar y llevarse botín de guerra de vuelta a sus hogares. De hecho, en fechas tan tempranas como el año 238 ya encontramos la primera mención, las fuentes mencionan el primer asalto de los pueblos godos al Imperio Romano, concretamente a la parte del Imperio Romano que tenían más cercana, la parte oriental del imperio, como ven, Anatolia, Grecia, Tracia. Pero se produjeron como ven en el plano, infinitud de asaltos al Imperio Romano. Además, como digo, coincide mucho con momentos de inestabilidad. Fíjense, la primera de las invasiones se produce en el año 238. ¿Qué está ocurriendo en el año 238 en el imperio? En el año 235 se ha extinguido la dinastía Severa con su último representante, Alejandro Severo, y a partir de entonces se abre un periodo de gran inestabilidad dentro del imperio. Pues bien, lógicamente, los godos aprovechan esta inestabilidad en el seno del imperio para atacar, para lanzar estas razias. En el año 245 vuelven otra vez a asaltar la frontera, en el año 248, aprovechando nuevamente las guerras civiles en el imperio, y vuelven cargados de botín. En el año 251 incluso llegaron a derrotar al propio emperador y a darle muerte al emperador Decio en batalla, una cosa que volverá a repetirse como vemos más adelante. En fin, en palabras de un historiador que ha trabajado mucho este periodo, José Soto Chica, un gran amigo también, estos fueron años salvajes para los godos, que sembraron el miedo y la destrucción por toda la región, aprovechando estos momentos de debilidad. La fiesta, de hecho, podríamos decir que continúa a lo largo de todo el siglo III. En el año 267 serán derrotados por Galieno, en fin, al año siguiente por Claudio el Gótico, etcétera, etcétera. Finalmente, en el año 271 serán derrotados por Aureliano, quien, sin embargo, reconoce, después de tantas guerras con los godos, les reconoce su existencia como Estado y les admite, por tanto, una cierta autonomía. En suma, en fin, todo esto son síntomas, en realidad, del progresivo crecimiento del pueblo godo en este periodo, en pujanza, influencia, control de territorio. No debemos, por tanto, interpretarlo como un síntoma de la debilidad o de las necesidades económicas del pueblo godo, sino más bien de todo lo contrario. Estos ataques son el resultado no de la desesperación, sino de la ambición de estos pueblos, que es de un pueblo que está en crecimiento y que está empezando a hacer sombra, en su medida, naturalmente, pero que está empezando a hacer sombra al Imperio Romano, que, de hecho, en muchas circunstancias, sus miembros, los habitantes, los del pueblo godo, podían llegar incluso a tener una calidad de vida equiparable o incluso superior a la de muchos romanos que vivían al otro lado de la frontera. Y así es como llegamos al siglo IV. Hasta ahora, en el siglo III, se había dividido en una miríada de pequeñas jefaturas, y en torno al 300, en cambio, se produce un fenómeno muy llamativo, que es que se agrupan los godos en dos grandes coaliciones, dos grandes unidades políticas, dos grandes estados, a un lado y otro del río Dniester. Al oeste del río Dniester, los tervingios, y al este, los greutungos, en torno fundamentalmente al valle del Dnieper. Cada uno de ellos con una autoridad distinta, aunque similares. Los greutungos contaban con un rey, las fuentes lo denominan así, las fuentes grecolatinas, un rex, y por el contrario los tervingios contaban con la autoridad superior, un iudex, es decir, un juez. Pero probablemente los poderes de ambos eran relativamente similares, aunque sí que da la impresión, por las fuentes y por los hechos que se suceden a continuación, da la impresión de que el iudex, el juez de los tervingios, era algo menos poderoso, tenía algo menos de influencia que el rex de los greutungos. Debemos interpretarlos más bien como emperadores o como una especie de
figuras que se superponen a toda una serie de nobles semi-independientes. Es, por tanto, un proceso de etnogénesis del Estado que se están formando y, por tanto, no son demasiado sólidos en todo caso. Bien, en todo caso, se estaban volviendo, con estas uniones políticas, se estaban volviendo mucho más peligrosos de lo que habían sido antaño. Si antaño Roma debía temer a pequeñas bandas de saqueadores godos, en este momento el peligro era infinitamente superior. Ahora tenemos dos grandes estados fortísimos en las fronteras del imperio, aquí el Danubio formando la frontera del imperio, el imperio romano, están por tanto muy cerca y la amenaza por tanto es muy real, muy palpable. Y en este momento, precisamente muy poco después, y de nuevo una vez más, en una coyuntura de debilidad del Estado romano, se produce una lucha entre dos gobernantes romanos. En esta lucha civil, el juez de los tervingios, el llamado Atanarico, lo tienen arriba en la imagen, el juez de los tervingios, comete un fatídico error. Su error es apoyar al caballo perdedor en esta guerra, en este conflicto entre estos dos candidatos, que serían Procopio y Flavio Valente. Atanarico apoya a este usurpador y le provee con tropas, hasta 10.000 hombres, según las fuentes, que se internaron en el imperio y lucharon, de hecho, a favor de este candidato. Bien, pero como Procopio fue, de hecho, derrotado, pues a continuación, como era de suponer, el nuevo emperador Flavio Valente, estaba furioso, lógicamente, con Atanarico y con el pueblo godo en su conjunto. Y a partir de ese momento, y como represalia, Valente quiso castigar y dar un ejemplo al pueblo godo, a Atanarico. Y para ello lanzó a sus legiones para devastar y cometer todo el daño que pudiera en el territorio de los godos. 3 campañas consecutivas, a lo largo de 3 años distintos, lanzó el emperador Valente en territorio godo para intentar dañarlos lo más posible. Era verdaderamente una guerra de aniquilación. Sin embargo, no fue capaz de doblegarlos por completo y finalmente Valente, que no era un buen general, ya lo veremos, no llegó a lograr ningún éxito de prestigio en el campo de lo militar, se vio obligado a una solución de compromiso, a pactar con los godos. Y en el año 370, los dos caudillos, el caudillo romano, Flavio Valente, y el caudillo godo, tervingio, Atanarico, se reunieron en el propio Danubio, cada uno sobre una nave, y firmaron una paz mutua. Pero se trataba, lógicamente, de una paz que no era obviamente el triunfo absoluto que deseaba Valente, pero es que no había sido capaz de someter a su enemigo por completo, y por tanto era una paz que perjudicaba tanto a los godos como a los romanos, porque, por un lado, los godos perdieron la posibilidad de comerciar con el imperio, hemos visto que era una de las razones importantes de su economía, de su gran pujanza económica. Por otro lado, Roma perdió la posibilidad de tomar reclutas de estos godos, y tanto Atanarico como Valente salieron muy desprestigiados de esta circunstancia. Muy desprestigiados porque ninguno había sido capaz de imponerse en esta larga guerra de 3 años. Atanarico su pueblo había sufrido lo indecible durante la guerra, y Valente, a pesar de los 3 grandes años de campañas, no había logrado un triunfo. Por tanto, ninguno de los dos salió reforzado. Y una de las consecuencias interesantes que tuvo esta guerra, colateral, por así podríamos decirlo, es que, terminada la guerra, Atanarico, el juez de los tervingios, de los godos tervingios, dio comienzo a una persecución de los cristianos. De hecho, en este contexto se produjo el martirio de San Sabas, un godo de fe cristiana que, llevado por su celo religioso, no paró de importunar a las autoridades de su propio pueblo hasta que finalmente éstas acabaron con su vida, ordenaron su ejecución. ¿Pero qué justificaba esta persecución de los cristianos por parte de Atanarico? Pues bien, es que tras la guerra se estaba produciendo una división en el seno del pueblo tervingio entre 2 grandes facciones. Una facción de aquellos favorables a Atanarico, al antiguo juez, y líder de su facción, que odiaban a Roma, que eran reacios a cualquier negociación con Roma y querían mantener las tradiciones germánicas, entre ellas, muy importantemente, su propia religión pagana. Y, por otro lado, aquellos favorables a un entendimiento con Roma, que veían como una salida posible a estos tantos años de guerra y de sufrimiento.
Además, estos últimos, como era de esperar, abrazaban el cristianismo. De modo que el cristianismo, que era la religión oficial del Imperio Romano por entonces, tenía claramente un sentido político. De hecho, para los germanos paganos, los cristianos no eran otra cosa que quintacolumnistas a favor del Imperio Romano en su territorio. Interpretados eran vistos así. Bien, de hecho, tanto es así que bueno, Roma efectivamente apoyaba a esta facción pro-romana, como era de esperar, y en el caso, por ejemplo, del martirio de San Sabas, llegaron incluso a lanzar una operación de comando, podríamos llamarlo de ese modo, un grupo de tropas que se internaron en territorio godo para rescatar el cadáver del santo y traerlo de vuelta. Es un síntoma, obviamente pequeño, pero es sintomático, anecdótico, pero que es sintomático de que en efecto el Imperio Romano estaba apoyando a esta facción prorromana cristiana dentro de la sociedad tervingia. Bien, pronto estalló una disputa abierta entre estas dos facciones y es entonces cuando aparecen, mencionan las fuentes, en los nombres de Fritigerno, aquí lo vemos, y Alavivo, que serían los líderes de la facción prorromana y cristiana de los tervingios. ¿El resultado de todo esto cuál es? Pues se lo pueden imaginar, una Gotia dividida y vulnerable, muy debilitada por las recientes guerras y ahora dividida en dos facciones en lucha, porque esto se tradujo en una lucha abierta entre ambas facciones. Por tanto, el emperador romano Valente podía estar muy satisfecho. La famosa consigna divide et impera, divide y vencerás, había sido aplicada a la perfección. Los tervingios, derrotados por esta reciente guerra, debilitados y divididos en dos facciones, una de ellas alentada por Roma, y los greutungos, por cierto, también muy debilitados por la reciente guerra. Ahora bien, esto es interesante porque vemos que cuando en política exterior mueves un peón pensando que estás ejercitando una acción y va a tener unas consecuencias, suele tener otras consecuencias inesperadas en política exterior, en macroestrategia exterior. Y este fue un caso espectacularmente obvio de esta circunstancia, de esta fórmula que se suele repetir a menudo. Y es que al haber debilitado tantísimo al pueblo godo, Valente provocó algo que no se esperaba, y es que un pueblo vecino de los godos, un pueblo que, bueno, a decir de las fuentes, se movía más rápido que las noticias, o que según uno de los historiadores de la época, Ammiano Marcelino, formaban una raza que sobrepasaba todos los límites del salvajismo. De hecho, este mismo autor, Ammiano Marcelino, los define como bestias bípedas. Esta gente vio la debilidad del pueblo godo como una oportunidad de oro para saltar sobre el pueblo godo y someterlos. Nos referimos al pueblo asiático de los hunos. Y en efecto, en el año 370 después de Cristo, poco después de estas terribles, devastadoras guerras entre Roma y los godos, los hunos, el pueblo de los hunos, invadieron primeramente el territorio de los alanos, algunos alanos libres que todavía vivían al este del territorio de la cultura Chernáhov, y a continuación cayeron sobre los godos, tanto sobre los greutungos como sobre los alanos. Los greutungos, de hecho, primeramente fueron derrotados en batalla. Su rey, Ermanarico, se suicidó al ser derrotado en batalla. Fue sucedido por su hijo, Vitimaro, quien también murió, pero esta vez en batalla, luchando contra los hunos. Y la corona pasó al hijo de este último, Viterico, pero Viterico era un niño, por tanto la regencia en el reino, en el estado godo, greutungo, pasó a manos de dos individuos que tendrán mucho protagonismo de ahora en adelante, que son Alateo y Sáfrax. Bajo el liderazgo de Alateo y Sáfrax, el pueblo greutungo, vapuleado hasta el extremo por los hunos, retrocedió, acudió al territorio de sus hermanos tervingios y trató de buscar refugio entre sus hermanos tervingios más al oeste. A continuación, los hunos cayeron a su vez sobre los tervingios y también los derrotaron. De modo que la facción liderada por Atanarico optó por refugiarse al norte de los Cárpatos, en Transilvania. Lógicamente, la facción de Atanarico, que había sufrido estas luchas con el Imperio Romano, Atanarico no podía esperar nada
de los romanos, no podía tener ninguna relación. Atanarico era el representante de la facción anti-romana dentro del pueblo godo, por tanto, no podían considerar la posibilidad de pedir ayuda a los romanos. De modo que la posibilidad, la alternativa estratégica de Atanarico en esta situación fue huir a los Cárpatos, a lo que hoy es Transilvania, en Rumanía. Huir y tratar de refugiarse en las montañas, en los bosques, y ahí huir del pueblo de los hunos que les estaban persiguiendo, asediando. Por su parte, esta otra fracción o facción del pueblo tervingio, de la que acabamos de hablar hace un momento, aquella prorromana, liderada por Fritigerno y otro líder llamado Alavivo, decidieron que, dado que ellos sí eran cristianos y sí eran prorromanos, decidieron probar suerte y pedir al emperador romano que les acogiera, que les abriera las puertas del imperio y que de ese modo pudieran huir de la terrible amenaza que suponían los hunos. Por cierto que Jordanes, un historiador de la época, menciona el nombre del rey de los hunos, Balamber, lo tienen ahí apuntado arriba, aunque algunos historiadores modernos dudan de la existencia de este personaje. En todo caso, como ven, es una especie de efecto dominó que afectó a unos y otros y que finalmente desembocó con la presencia de toda una serie de godos, de pueblos godos, migrantes, a orillas del Danubio, que era por entonces la frontera entre el Imperio Romano y el Barbaricum. Los greutungos exactamente igual. Los greutungos, una vez derrotados y muertos sus reyes, bajo la autoridad de Alateo y Sáfax, de estos dos regentes, acudieron igualmente a la frontera del imperio y asimismo pidieron al emperador romano entrar dentro del imperio. Bien, ¿y cuál fue la reacción romana ante esta presencia de tantísimos migrantes en el territorio godo? Pues bien, Valente vio la crisis no tanto como un problema, como un peligro, sino fundamentalmente como una oportunidad. ¿Por qué? Porque el imperio por aquel entonces se hallaba sumido en varios problemas de bastante envergadura. Por un lado, adolecían de una crisis demográfica bastante seria, menos gente de la que habían tenido en siglos precedentes, y por otro lado, y relacionado también con ello, una escasez de tropas muy severa. Necesitaban tropas, entre otras cosas también para acometer a todo tipo de amenazas de pueblos que, a decir de una de las fuentes, pueblos bárbaros que rodeaban al imperio ladrando como perros. Es una de las citas. En todo caso, Valente vio la oportunidad, como digo, de ocupar a estos migrantes en agricultura, darles terrenos, tierras baldías que no estaban siendo cultivadas y que, por tanto, bueno, pues rellenar el imperio con estas nuevas gentes que pudieran dar réditos fiscales al imperio. Y, por otro lado, reclutas, que eran tan necesarios para las guerras que mantenían en aquel momento el imperio. La imagen representa, por cierto, una escena de recluta de tropas, y es que en este momento, lo mencionan las fuentes, Vegecio y otras, a finales del siglo IV, la población mayoritariamente no deseaba participar en el ejército. Había muy poca voluntad y muchos de ellos incluso llegaban a pues buscarse todo tipo de excusas para no participar en el ejército, e incluso a mutilarse las manos, a cortarse los dedos, para los pulgares, para así no poder ser hábiles en el servicio militar. De nuevo, redunda todo ello en la necesidad de obtener más reclutas para estas guerras. Bien, de modo que Valente dio efectivamente la orden de que cruzaran el Danubio, pero no todos. Valente era consciente de que había un gran peligro y desconfiaba de estos migrantes, muchos de ellos que venían, por cierto, armados. De modo que decidió permitir la entrada solamente al grupo de Fritigerno y Alarico, solamente el grupo de aquellos godos que estaban con los que tenía relación, a los que había apoyado la facción prorromana cristiana, pero negárselo a todos los demás. Negárselo fundamentalmente a los greutungos, alanos, érulos, otros que se acumularon en la frontera del imperio en ese momento. Bien, no sabemos muy bien qué pactaron, pero parece que el tratado no implicaba la disolución de las instituciones propias que traían consigo estos bárbaros. Por tanto, sus líderes seguían siendo los mismos líderes que traían consigo. Y un detalle llamativo es que el emperador dio la orden de desarmar a los migrantes en el momento de entrar en el imperio, de vadear el río Danubio, que era la frontera del imperio, pero según todos los indicios, esta orden o bien no se llevó a cabo o bien simplemente no fueron capaces las autoridades, los funcionarios romanos de llevarla a cabo con propiedad, porque desde luego muchos de ellos entraron con armas y permanecieron con armas a lo largo de todo el viaje al interior del imperio.
Bien, la facción, por tanto, de Fritigerno y Alavivo entró dentro del imperio con la ayuda, por cierto, de la flota romana y bajo la supervisión de funcionarios y militares romanos. De hecho, Amiano Marcelino, este historiador que menciono, refiere con sorna que se puso gran cuidado en evitar que ningún futuro destructor de Roma quedara fuera del imperio. No es del todo cierto, desde luego, porque el cruce fue bastante caótico y, de hecho, bueno, pues muchos barcos, no solamente se utilizaron los barcos de la armada de la flota romana, sino que los propios godos trataron de improvisar barcas con troncos horadados, cualquier tipo de forma de llegar de un lado a otro, y muchos perecieron ahogados en las aguas crecidas del Danubio, porque estamos en otoño, precisamente, del año 76. Fue tan penoso el cruce que los romanos desbordados ni siquiera fueron capaces de redactar un censo y, por tanto, a día de hoy tampoco sabemos cuántos bárbaros entraron. Y, eso sí, por razones que no son del todo conocidas a día de hoy, los romanos no cumplieron lo prometido. Lo prometido era, fundamentalmente, proveer de tierras y alimentos a estos migrantes. No lo cumplieron. Los comandantes militares de Tracia y Mesia, Lupicino, se mostraron bien negligentes o bien incapaces de alimentar a toda esta gran masa de población, probablemente más bien incapaces. Aunque, por ejemplo, un historiador, Amiano Marcelino, lo achaca más bien a su corrupción. Algún autor moderno también ha sugerido que quizás lo que se estuviera produciendo es que, en fin, era que formara parte todo ello de una estrategia de debilitamiento del enemigo para así tenerlo dominado. Sea como fuere, lo cierto es que los godos empezaron a pasar hambre. Y en este contexto de gran necesidad se desarrolló un mercado negro, un mercado de esclavos, hasta el punto de, fijaos la aberración, fíjense, de que los migrantes vendían a sus hijos a cambio de perros, para poder comer la carne de los perros, a ración de un niño por un perro. Por eso también los historiadores de la época achacan esta necesidad, esta situación, a la corrupción de las autoridades romanas, que se estaban enriqueciendo, en algunos de los casos, se estaban enriqueciendo con este mercado negro. Pues simplemente aprovechándose de la extrema necesidad de los migrantes. Pero no conviene no olvidar que para los romanos, lógicamente, esta gente eran bárbaros y, por tanto, eran subhumanos, no eran verdaderamente gente que merecedora de un trato similar al que pudiera ser un ciudadano romano. En todo caso, los tervingios, lógicamente, y bajo estas circunstancias tan dramáticas, comenzaron a perder la paciencia y su rencor hacia los romanos iba creciendo día a día. La tensión iba en aumento, lógicamente. De hecho, en el invierno del año 377, pasaron en otoño del 76, en el invierno siguiente, ya empezamos a notar los primeros conatos de rebeldía, ya empiezan a darse los primeros choques armados entre los migrantes, los refugiados, y los guardias, los legionarios romanos que estaban garantizando supuestamente su seguridad. Los soldados sabemos que cometían muchísimos abusos y, por su parte, los migrantes empezaron a organizarse en bandas para paliar su hambre, robando, asaltando aldeas, asaltando poblados vecinos al campamento refugiado y robando, por tanto, a los habitantes romanos de esta región. El asunto claramente se estaba yendo de las manos. De modo que en esta situación tan grave, las autoridades romanas, muy temerosas de que pudiera escalar a un mayor conflicto, decidieron trasladar, aquí lo tenemos, este es el lugar por el que vadearon aproximadamente. Vadearon los tervingios el Danubio, con ayuda romana, decidieron trasladarlos a 100 kilómetros al sur, a una ciudad llamada Marcianópolis. Aquí nos encontramos, vemos Constantinopla, el Mar Negro, este es el Danubio, a Marcianópolis, a Fritigerno y a Alavivo. De este momento, pensaron que podrían controlarlos mejor, en el interior del imperio. Pero no habían tenido en cuenta un detalle muy importante, un error gravísimo, como fue el hecho de que el traslado exigía el empleo de muchísimos legionarios romanos que tuvieron que ser empleados para garantizar que esta marcha hacia el sur funcionara y que no se produjeran tumultos por el camino o problemas. Pero esto tuvo una consecuencia desastrosa, y es que tuvieron que sacar a todas las tropas de la región que estaban guarneciendo las fortalezas del Danubio, las fortalezas del limes de la frontera del imperio, tuvieron que empeñarlas, todas ellas, en el traslado de estos migrantes hacia el sur. Lógicamente, como se pueden imaginar, ¿qué ocurrió a continuación?
que al desguarnecer la frontera, otros grupos, concretamente los greutungos de Alateo y Saphrax, aprovecharon esta circunstancia para ellos también entrar dentro del imperio, pero ya por las malas, ya sin la autoridad romana, fuera de la autoridad, fuera de la legalidad. Ahora tenemos dos grupos bárbaros dentro del imperio. La cosa no solamente ha mejorado, sino que ha empeorado dramáticamente. Los tervingios, que han entrado por las buenas, pero que se hallan muy agraviados por el terrible trato recibido, y los greutungos, que en vista de lo mal que han sido recibidos los tervingios, pues no tienen la más mínima intención de seguir el mismo camino. Y optan, los tervingios, por la vía ilegal o alegal, sin tratar con las autoridades romanas. Por tanto, la situación, como vemos, se agrava por momentos. Los tervingios marcharon efectivamente, obedientemente, hacia Marcianópolis, pero, según las fuentes, lo hicieron con gran parsimonia. ¿Por qué? Porque ya sabían que los greutungos de Alateo y Saphrax venían detrás de ellos y estaban esperando para que convergieran con ellos y así hacer un grupo mayor. Al llegar a Marcianópolis, la autoridad romana, el dignatario Lupicino, del que mencionábamos hace un momento, invitó a los líderes tervingios Fritigerno y Alavivo a un banquete. Este es el banquete que peores consecuencias en la historia posiblemente haya tenido de cuantos banquetes se hayan celebrado en la historia del Imperio Romano. Y es que mientras estaban celebrando este banquete, la población de los refugiados godos empezaron a cometer tumultos en las puertas de Marcianópolis, temerosos probablemente de la seguridad de sus dos líderes. Y es que, en efecto, lo más probable es que este banquete fuera una trampa orquestada por Lupicino para secuestrar a ambos líderes godos. Y la gente era consciente de ella. Los godos, el resto del pueblo godo, era consciente de ello. De modo que empezaron a presionar y se provocaron tumultos en las puertas. Lupicino, nervioso ante esta situación de crisis, cometió una torpeza inaudita. Hizo asesinar a los guardaespaldas de ambos líderes godos, capturó a ambos y posiblemente, aunque no lo sabemos, hizo asesinar a Alavivo, porque no volvemos a saber nada más de él a lo largo de todo este periodo. Las fuentes no vuelven a mencionarlo. En cuanto a Fritigerno, fue casi de inmediato liberado por Lupicino, pero con la condición de que volviese al campamento de los refugiados y aplacase su ira. Pero, lógicamente, como era de esperar, ocurrió exactamente lo contrario. Fue liberado, volvió al campamento refugiado, contó a sus conciudadanos lo que había sucedido, y estos, lejos de aplacar su ira, explotaron en una rebelión abierta. Ahora ya sí tenemos un grupo rebelde dentro del imperio. Había estallado una insurrección general de los tervingios liderados por Fritigerno en esta ocasión, en solitario. Ese mismo invierno del año 377, Lupicino trató de atacar, de someter militarmente, ya por las armas, a Fritigerno, pero fue derrotado y humillado en batalla, en campo abierto, a pocos kilómetros de Marcianópolis. Bien, Valente, lógicamente, recibió inmediatamente noticias de la gravedad de esta situación, de que se estaba yendo de las manos, y de inmediato se percató de la gravedad y trató de negociar una paz con Persia, porque entonces estaba en lucha con Persia, para poder acometer el problema godo con las manos libres. Y en este momento se produce un episodio muy llamativo, y es que en la cercana ciudad de Adrianópolis, de la que luego hablaremos, había un contingente de tropas legionarias romanas que estaban acantonadas en esta ciudad bajo el liderazgo de dos individuos llamados Suéridas y Colías. Este contingente eran simplemente legionarios fieles al emperador que estaban guarneciendo, como digo, una fortificación cercana a Adrianópolis y que no tenían la menor intención de insurrección, de rebelarse. Pero hete aquí que la población local romana de la ciudad de Adrianópolis, al tener noticias de lo que estaba ocurriendo más al norte en Marcianópolis, de lo que estaba ocurriendo de la insurrección de los godos, etcétera, de sus asaltos de granjas, comenzaron a recelar de este grupo. ¿Por qué? Porque este grupo de legionarios tenía un origen godo. Eran legionarios prácticamente todos ellos de origen godo. Ojo, romanos prácticamente al 100%, que habían sido admitidos en el imperio muchos años antes. Totalmente integrados en la sociedad romana. Eran legionarios romanos con todas las de la ley, pero su origen era godo. Por tanto, ¿qué hicieron los habitantes locales? Empezaron a recelar de ellos y uno de los magistrados locales
repartió armas entre la plebe, según las fuentes, entre la plebe más baja, que empezaron a acosar a los legionarios, a lanzarles piedras, etc. Los legionarios, naturalmente, ante esta situación, estos legionarios de origen godo, que como digo, eran fieles, en este momento eran fieles al emperador y a Roma, ante esta situación, los civiles les estaban asaltando, les estaban atacando y matando incluso a algunos de ellos, pues no tuvieron otra salida que unirse a Fritigerno y al resto de sus congéneres godos. No tenían ninguna intención de hacerlo en absoluto, eran fieles romanos, pero las circunstancias les obligaron a ello. ¿Qué necesidad había para ello? Ninguna. También proporciona otro dato muy interesante, y es que por este momento, en estas fechas, también se unen al ejército rebelde de Fritigerno un montón de esclavos, lógicamente esclavos que buscan la libertad, esclavos romanos de la región, pero también, y esto es muy interesante, campesinos romanos que, bajo la inmensa presión de los impuestos, y es que en estas fechas, finales del siglo IV, la carga fiscal era fortísima y fundamentalmente sobre los campesinos. De hecho, muchos de ellos, en estas circunstancias, se veían obligados a abandonar su propia libertad y entrar en una especie de régimen de semiservidumbre bajo el amparo de señores, de aristócratas potentes, son los llamados colonos. Pues muchos de estos también se unen a la rebelión. Podemos imaginar cómo era su situación, cómo era la vida de estos campesinos, para que vieran más atractiva la posibilidad de unirse a una rebelión de unos migrantes que acaban de asaltar la frontera y están asaltando el imperio. Sin duda es un signo de problemas sociales importantes dentro del imperio. Y en efecto, lo que en un momento había sido un problema, una crisis migratoria, degeneró, como estamos viendo, en una crisis social de proporciones inmensas. Bien, con la suma de todas estas gentes, Fritigerno se dedicó a saquear las riquezas de la región y la primera respuesta romana fue la de enviar a un ejército liderado por Trajano y Profuturo, que trató de debelar a los rebeldes de Fritigerno de Teosafrax en una batalla que se batieron en Atsálices, muy cerca de Adrianópolis, pero fue probablemente una batalla que terminó en tablas, quizás incluso más bien un triunfo de los rebeldes godos. Esto ocurrió en la primavera del año 377. Bien, este encuentro, por tanto, no cambió nada, ni puso fin a los robos y saqueos que continuaron por toda la región. A finales del año 377, Fritigerno contrató mercenarios para engrosar las filas de su ejército. Y entre estos mercenarios, por cierto, se hallaban incluso algunos hunos que hizo pasar la frontera, el Danubio, para que se integraran sus tropas. Ya se enseñoreaban, como podéis ver, por toda la región, lo que hoy en día sería Bulgaria, fundamentalmente Bulgaria y la parte europea de Turquía y parte de Grecia, quizás, y Macedonia. Fundamentalmente Bulgaria, la Tracia, la Moesia antigua. Es importante señalar en todo caso que la autoridad de Fritigerno no era la única. Alateo y Sáfrax seguían siendo autónomos completamente, eran líderes de una facción distinta, Greutunga, y aparte había otros grupos menores que también eran independientes, como Farnovio y otros. Bien, por fin Valente regresó de Persia, apareció en el lugar y al llegar a Constantinopla, porque él venía de Oriente, de Persia, al llegar a Constantinopla se encontró con una estampa absolutamente espantosa. Y es que los godos se habían adelantado a él y ya se estaban enseñoreando por los alrededores de Constantinopla, estaban saqueando los alrededores de Constantinopla y llevándose esclavos consigo. De resultas, bueno, Valente fue recibido con sorna, con mofa, con insultos por parte de la población constantinopolitana. Al año siguiente, los dos emperadores, recordemos, estaba dividido el imperio en dos mitades, Occidente y Oriente. Los dos emperadores, Graciano en Occidente y Valente en Oriente, se pusieron de acuerdo para converger cada uno a la cabeza de su propio ejército, converger a la altura de Adrianópolis y, bueno, poner fin, definitivamente, un fin militar al ejército rebelde de Fritigerno y los otros rebeldes. Fritigerno se había establecido en Kabile, en la moderna Bulgaria, en una ciudad, y debía de ser consciente también que el tiempo obraba en su cuenta, porque al tener noticia de la llegada de los ejércitos romanos, se puso al frente de su ejército en dirección al encuentro y también empezó a reunir a todos sus aliados, no solamente a sus tropas que estaban dispersas saqueando la región, sino también a todos estos aliados, a todos los líderes rebeldes.
fundamentalmente a los greutungos de Alateo y Saphrax. Valente llegó primero al lugar, a Adrianópolis, y acampó a las afueras. Y entonces le llegaron noticias muy graves, de que Graciano, su homólogo de Occidente, se estaba demorando en el viaje, de modo que él estaba solo frente al enemigo. Y en ese momento Valente dudó y no supo muy bien qué hacer. Pero en ese momento sus exploradores cometieron un error absolutamente colosal. Sus informadores le dijeron que el ejército enemigo constaba solamente de 10.000 guerreros. Hoy en día sabemos que la cifra, bueno, y poco después lo supo el propio emperador también, que esa cifra doblaba, triplicaba o cuatriplicaba incluso los 10.000 efectivos que sus mal informados exploradores le habían dicho al emperador. Bueno, pero Valente lógicamente estaba jubiloso, porque pensaba, en ese momento sí estaba en superioridad numérica, su ejército era muy superior a esos 10.000 efectivos que supuestamente tenía el enemigo godo. De modo que vio la oportunidad de aplastar por lo menos a una parte de los godos en batalla y además, y esto es muy importante, de obtener el tan necesario prestigio militar que tanto necesitaba. Un emperador romano era ante todo un general de generales, era un general victorioso. Un emperador que no lograba victorias en el combate no era digno de tal nombre, no era digno de la corona. Por tanto, todo emperador debía restañar su prestigio, en este caso además relativamente debilitado, porque recordemos las 3 años de campañas en Gotia llegaron a un acuerdo muy desventajoso para ambas partes, que no era un triunfo militar claro para ninguna de las partes. Su campaña de Persia tampoco funcionó demasiado bien y por fin, además, él era el responsable de la llegada de este grupo, él era el culpable. Los constantinopolitanos se reían de él precisamente porque él fue el Valente, fue quien abrió las puertas del imperio a estos godos que ahora se enseñoreaban y saqueaban el interior del imperio. Tenía la responsabilidad, por tanto, de acometerlos. De modo que vio la oportunidad de acometerlos en solitario y no esperar a su homólogo occidental. Tomó esa decisión que sería funesta. Y es así como llegamos al último acto de este gran drama, cuyo escenario no es otro que el campo de batalla de Adrianópolis. Bien, desoyendo la enésima petición de Graciano para que le esperase y unieran sus dos ejércitos, Valente, el 9 de agosto del año 378, puso en marcha sus ejércitos en dirección norte. Y al poco tiempo, a los 19 kilómetros, se encontraron con el ejército enemigo que había formado en círculos de carros, los llamados carragos. Esto era una táctica muy utilizada por el pueblo godo en las batallas, que era colocar los carros en círculo. Si las cosas venían mal dadas en la batalla, siempre podían utilizar ese círculo de carros como fortaleza última. En el interior del círculo de carros se disponían las mujeres y los niños, en el exterior los guerreros. Pues bien, como digo, en esta jornada de agosto, bajo un calor espantoso, y cargados con las armaduras relucientes al sol y cociéndose bajo los rayos del sol, el ejército de Valente avanzó esos 19 kilómetros y alcanzó a ver al ejército de Fritigerno. Y en ese momento, en efecto, gozaba de enorme superioridad numérica Valente. El ejército romano comenzó a desplegarse, en el centro la infantería, a los lados la caballería e infantería ligera. Todavía había tropas que tenían que desplegarse. En amarillo, el ejército enemigo, el ejército godo, formando círculos y semicírculos de carros como fortificación. Bien, quien corría peligro ahora no era Valente, sino Fritigerno, que se hallaba en inferioridad numérica. Sus informadores le habían fallado a su vez también. Él pensaba que Valente tardaría más en llegar y por lo mismo estaban en clara inferioridad numérica. Además, y esto es lo más grave, le faltaban prácticamente todos sus aliados, no habían venido ninguno, al menos hasta el momento. Y en particular le faltaba toda la caballería gretunga y alana. Y además tenía muchos de sus hombres dispersos por la región, saqueando y forrajeando. Fuera como fuera y por los medios que le fuera posible, Fritigerno solo debía de conseguir una cosa, que era ganar tiempo como fuera, del modo que fuera posible, para que todas sus huestes convergieran y reforzaran su ejército ante la obviamente inminente batalla. Bien,
Parece que el día era, como mencionan las fuentes, de un calor insoportable. Los tervingios empezaron a encender hogueras cuyo humo alcanzaba al ejército romano para indisponerlo, molestarlo, hacer caer su voluntad, irritar sus ojos y pulmones, etc. Hacer la espera más insoportable. Bien, en aquel momento, artero como un zorro, el caudillo godo envió emisarios al emperador para suplicarle la paz. Lógicamente, como pueden suponer, lo que estaba intentando es ganar tiempo. Pero Valente, con una torpeza rayana en la estupidez, despreció a los emisarios que le había enviado Fritigerno y pidió que le fueran enviados otros, los despachó y pidió que le fueran enviados otros de una mayor rango, de una mayor nobleza y origen, linaje. Esto, lógicamente, pues fue aprovechado por los godos para perder aún más tiempo, ganar más tiempo que iba en su provecho. Estando en estas circunstancias y por tanto, perdiendo tiempo, fue cuando ocurrió uno de los hechos más sorprendentes, totalmente inesperados, y es que el ala izquierda romana, en el que se disponían unidades de comitatenses, los Sagitari y Scutari, cada una de unos 500 hombres, los Sagitari armados con arcos y los Scutari probablemente eran caballería pesada, similar a las que vemos en pantalla. Sus comandantes eran Bacurio de Iberia, un príncipe devenido de Iberia. Iberia es el nombre que recibían por entonces en la región de Georgia, y otro comandante llamado Casio. Pues bien, estos dos sujetos, estos dos comandantes del ala izquierda romana, llevados por su ansia de lucha y desoyendo las órdenes de su propio emperador, perdieron la paciencia y se lanzaron al ataque del enemigo, por su cuenta, ellos solos, el ala izquierda del ejército. Pero este ridículo ataque, lógicamente, no tenía la más mínima posibilidad de éxito. Y en efecto así fue, no sirvió absolutamente para nada. Los legionarios y los jinetes de Bacurio y Casio, los vemos aquí en la imagen a la izquierda, Bacurio y Casio, lanzaron este ataque por su cuenta, que no tuvo absolutamente ningún efecto, se estrellaron contra el muro de escudos godo y tuvieron que huir con el rabo entre las piernas y cubiertos verdaderamente de vergüenza, de deshonra. Y fue justo en este momento importante, ya de inicios de la batalla, pero crucial, mientras Bacurio y Casio estaban tratando de reorganizar sus tropas, por cierto, algo harto difícil cuando acabas de ser repelido y después de una retirada desordenada, cuando apareció por el horizonte la tan esperada caballería greutunga de Alateo y Sáfrax. A Fritigerno debieron de abrírsele los ojos de par en par por la tranquilidad, y mientras que a Valente, pues todo lo contrario, lógicamente. Según el historiador Amiano, cayeron como un rayo que se precipita por las montañas, y además lo hicieron precisamente por el flanco izquierdo romano, es decir, justo donde estaban Bacurio y Casio desordenados. Y cualquier militar sabe que una unidad desordenada, desorganizada, es muy fácil de quebrar en el caso de recibir un segundo ataque, si todavía no se ha vuelto a poder reorganizar, a formar. Y eso fue precisamente lo que les ocurrió a Bacurio y Casio. Al recibir toda la carga de Alateo y Sáfrax sobre este costado, pues se desintegraron como azucarillos y abandonaron la batalla. Ya no volveremos a oír hablar de ellos en lo que queda de batalla. Dejando, por tanto, y esto es muy importante, todo el flanco izquierdo de la infantería romana expuesto a los ataques del enemigo, que por cierto ya empezaba a ser superior en número a los romanos. Las cosas, por tanto, se complican muchísimo para los romanos y han perdido toda la caballería del flanco izquierdo y quedan expuestos. Pero es que la batalla ya había dado comienzo y no se podía volver atrás. La lucha se extendió, por tanto, por toda la línea, y tras unos instantes de confusión los dos ejércitos se vieron obligados a lanzarse atropelladamente al combate, sin tiempo para considerar un mínimo planteamiento táctico. Simplemente se vieron arrastrados a la batalla. No era, desde luego, la mejor forma de entrar en una batalla, ni muchísimo menos. En un momento dado, los romanos parecieron ganar ventaja, de hecho, aquí lo vemos, cuando la infantería, a pesar de todas estas circunstancias desfavorables, la infantería del ala izquierda logró penetrar y alcanzar la línea de carros, aquí lo vemos en la ilustración arriba, la línea de carros de los godos. Ahora bien, al percatarse de que el resto del ejército no había tenido tanta suerte como ellos, tuvieron que replegarse, porque existía el peligro de que si seguían avanzando podrían romper la propia línea romana, lo cual sería incluso más peligroso
de lo que había ocurrido, de las circunstancias que habían ocurrido hasta el momento. La lucha, de hecho, se recrudeció, las nubes de polvo y humo de las hogueras les hacían a los soldados combatir bajo la penumbra. De hecho, muchos de los mandos, por ejemplo, no sabían lo que estaba ocurriendo en buena parte de la batalla. La infantería romana, desde luego, luchó con gran furia y tenazmente, pero poco a poco se fueron imponiendo el mayor número de los enemigos, que duplicaban o triplicaban el número de los romanos, y empezaron a rodearlos, a aprisionarlos, y, a decir de Amianos, pues quedaron apiñados de tal manera que ni siquiera podían blandir las armas con libertad de los romanos. Se impuso la razón de las cifras, al poco cundió el pánico y se produjo el desmoronamiento de la línea romana en su conjunto. La otrora orgullosa Auxilia Palatina, las legiones Palatinae y los Batavi se desmoronaron como azucarillos, y aquello dejó de ser una batalla y degeneró en una simple matanza. Tan solo 2 unidades de élite, los Matiari y Lanciari, mantuvieron la calma, 2 unidades de élite romanas. El emperador trató de buscar refugio entre ellas, que aún se mantenían firmes en el combate, en el centro de la formación, pero finalmente, tras una heroica resistencia, también éstas sucumbieron a la inmensa masa de enemigos que se les abalanzaba encima. Y aquí es donde se produjo la desaparición y muerte del emperador, que, como hemos relatado en un primer momento, según una de las crónicas, recibió una flecha, fue llevado o conducido a una cabaña, y esa cabaña prendida a fuego por parte de los perseguidores de los enemigos godos. Bien, ¿y cuáles fueron las consecuencias inmediatas de esta batalla? Pues bien, como hemos adelantado antes, en torno a 2/3 del ejército romano habían perecido en este singular combate. Entre 15.000 y 40.000 legionarios que había traído consigo Valente, quizás entre 10.000 y 26.000 de ellos dejaron sus vidas en este campo de batalla. Pero además, y esto es más importante, perecieron 33 de los altos oficiales. Y esto quizás es incluso más grave, porque una unidad diezmada pero que ha conservado sus cuadros de mando es relativamente fácil de reconstruir con reclutas jóvenes. Pero una unidad que ha perdido sus oficiales, suboficiales, mandos, todo el cuadro de mando, es muy difícil de improvisar de la noche a la mañana. Además, habían perecido algunas de las mejores y más profesionales unidades del ejército romano, de las unidades de élite. Y con todo esto no fue la consecuencia peor de la batalla. ¿Pero qué había fallado? ¿Fue esta una derrota, un síntoma de la decadencia del imperio? No, desde luego que no, en absoluto. Tenía sus problemas, como los problemas sociales que hemos mencionado antes, pero desde luego no estaba en decadencia, no podemos decir eso. Tanto el imperio como sus legiones continuaron siendo vigorosos, y de hecho con el tiempo se repondrían del golpe. Este fracaso ha de verse quizás como un cúmulo de errores puntuales, algunos de ellos apuntados en pantalla. En primer lugar, la completa y total incompetencia en la gestión de los migrantes, que hemos definido antes. Los abusos, las dolorosas miserias que provocaron y que alimentaron el rencor de los migrantes, y finalmente permitieron además la entrada de otros grupos, los geutungos. Por otro lado, en segundo lugar, quizás el catastrófico fallo de inteligencia militar de Valente, de sus espías, que le informaron de que el enemigo eran 10.000 hombres, cuando en realidad eran muchos más. Y no solamente no sabían cuántos eran sus enemigos, sino que tampoco sabían dónde se hallaban sus enemigos, porque los geutungos, a tenor de lo que se lee de la lectura de las fuentes, se entiende que no debían de estar demasiado lejos, porque acudieron al cabo de escaso rato, al poco de iniciada la batalla, acudieron al combate. Pero los romanos no tenían la menor idea de la existencia de ese segundo contingente. Craso error. En tercer lugar, la decisión de Valente de acometer a los godos en solitario, esperando ganarse para él toda la gloria de una victoria fácil, que él entendía que sería fácil. Y en cuarto lugar, la larga y penosa espera a la que sometió a sus tropas bajo el duro sol de agosto, que no fue tanto grave por la espera de las tropas, sino fundamentalmente por el hecho de que dio la oportunidad a los enemigos a reforzarse con todos estos contingentes que venían por el camino. Bien, esta derrota, desde luego, en todo caso, no implicó el fin del Imperio Romano, pues como sabemos, sobreviviría un siglo más en Occidente y hasta 1000 años
en Oriente, en lo que convencionalmente se conoce como el Imperio Bizantino. Ahora bien, sí que consiguió abrir una nueva relación entre el Estado romano y los bárbaros y sus vecinos. Una nueva era de relaciones que tendría una inmensa influencia en el futuro, en los años venideros, y que de hecho fundamentalmente tendría un gran efecto en el futuro de la parte occidental del imperio, aunque paradójicamente, como hemos visto, esta batalla se produjo en la parte oriental del imperio, sus efectos a largo plazo afectaron mucho más a la parte occidental del imperio. El sucesor de Valente, Teodosio el Grande, que por cierto era probablemente de Itálica o de Cauca, de Coca, hispano por tanto, su sucesor Teodosio, ante la destrucción, aniquilación de 2/3 de su ejército, se vio obviamente obligado a firmar una paz en circunstancias desfavorables para Roma con el pueblo godo, con Fritigerno y con el resto de caudillos godos. Y esta paz, que era humillante para Roma, en el fondo era la constatación de la gran debilidad de Roma. Había sido humillada, vapuleada, no tenía un ejército con el que responder a esta amenaza. Los godos, conforme a este tratado, recibirían tierras donde asentarse y conservarían a sus jefes e instituciones. Pero esto es lo más importante. Los godos, conforme a este tratado, no se fundirían con el resto de la sociedad romana, no entrarían a formar parte de las instituciones romanas, no responderían a estas instituciones, sino que entraban con sus propias instituciones, con sus propios jefes, y establecían una especie de Estado dentro de otro Estado. Y esto sí que es una anomalía, y esto sí que es una aberración institucional, que será la semilla de futuros problemas en el futuro de Roma y fundamentalmente en el futuro de la parte occidental del imperio, sobre todo a partir del momento en el que aparezca en escena otro de los grandes líderes del pueblo godo, que es el famoso Alarico, que conocerán todos, y que iba a poner realmente todo patas arriba, pero esa ya es otra historia. Muchas gracias.